está ya controlada. La Unión de Mossos por la Constitución ha hecho público un comunicado en el que dice que el dispositivo policial que se hizo ayer para esa protesta en defensa del español, bueno, es otro claro ejemplo de politización y de falta de neutralidad de los Mossos. Denuncian que los Mossos de Escuadra no hayan podido garantizar el derecho constitucional de manifestación y considera que disolver la manifestación es una falta de respeto hacia unos compañeros que muy a su pesar se ven obligados a obedecer unas órdenes claramente politizadas y hacia una sociedad que exige una policía neutral, imparcial y profesional. Todo esto coincide con una movilización hoy mismo de los Mossos. Desde las 8 de la mañana, Raúl, se manifiestan ante la Consellería de Interior. ¿Qué es lo que demandan? Efectivamente, lo hacen precisamente para pedir que se acaben con los recortes y además consideran que hay falta de efectivos en el cuerpo de policía. Es más, insisten en que no reciben ningún tipo de aspirantes a los Mossos de Escuadra desde hace más de 7 años. Por eso hoy, como decís, se manifiestan desde muy temprano, desde las 8 de la mañana ante la Consellería de Interior en el pleno centro de Barcelona. Se han reunido varios centenares de policías, de Mossos de Escuadra, todos vestidos de negro. Es una manifestación que se prevé se mantenga durante las próximas horas. De hecho, la protesta coincide además con una reunión que mantienen hoy el Consejo de Policía, con los responsables de la Consellería, además de los más altos responsables de los Mossos y los sindicatos que se han adherido todos ellos a estas protestas. Bueno, pues les decía que hay mucho malestar entre los convocantes de la Marcha por la Defensa de la Libertad Lingüística en Cataluña, porque decían que no se les permitió llegar hasta la Plaza Sant Jaume, que es donde debería haber terminado el recorrido de esa manifestación. Saludo a Gloria Lago, ella es presidenta de Hablamos Español, es una de las asociaciones convocantes en esta protesta. Muy buenos días, señora Lago. Hola, buenos días. ¿En qué momento se les comunica que no pueden seguir adelante con la marcha y llegar, por tanto, hasta la Plaza Sant Jaume? Bueno, nosotros desde Hablamos Español habíamos detectado ya hace días que había convocatorias para intentar ocupar la plaza para que nosotros no pudiéramos llegar al final, ¿no? Yo creo que en cuanto se dieron cuenta de que esto estaba funcionando, que había mucha gente adhiriéndose a la convocatoria, no podían consentir que una plaza de Barcelona se llenara con gente gritando libertad de elección de lengua. Y lo que hicieron fue convocar a la gente para que llenara la plaza. Pero la noche anterior nos pasamos por allí y vimos que no había tanta gente, había 2 o 3 tiendas de campaña y pensamos que podíamos montar el escenario. El problema sucedió después, cuando empezamos a recibir noticias por parte de la gente que estaba en la Plaza de Sant Jaume. Nosotros estábamos en el inicio de la manifestación y nos dijeron que los Mossos estaban permitiendo que entraran separatistas, algunos con sillas, y que se instalaran cómodamente, en vez de cortar ese acceso para que nosotros, que ya íbamos a salir, pudiéramos llegar con tranquilidad. Entonces preparamos sobre la marcha un pequeño escenario, una pequeña tarima cerquita de la plaza para poder explicar a la gente que íbamos a intentar entrar, pero que había que mantener la calma, que no podíamos consentir que hubiera enfrentamientos directos. Pero ya no pudimos hacer nada porque los Mossos nos interrumpieron la marcha, hicieron un cordón delante de nosotros, no nos dejaron avanzar. Y la verdad nos sentimos maltratados, porque era una situación injusta, parecía como si fuésemos delincuentes, que no nos dejaban movernos. Después dejaron que enfrente de nosotros, al otro lado de los coches, instalara un grupo de separatistas que nos insultaban, se reían de nosotros. ¿Dónde está vuestro escenario? Claro, nuestro escenario nos costó 2.600 euros, que reunimos el dinero entre toda la gente que aportó su pequeño granito de arena, ¿no? Y para nosotros era importante llegar allí. Bueno, leímos el manifiesto como pudimos, de una forma improvisada. Y fue bastante desagradable. Yo comprendo que hay muchos Mossos que no están de acuerdo con estas órdenes y me dio pena que la verdad estábamos muy enfadados. Pero las órdenes que recibieron eran esas. Incluso... No, perdóneme, señora Lago, le quiero... Le quería acabe, termine. Sí, perdone. Termine, dígame. por favor. No, que hubo un momento en que le pregunté a uno de los Mossos, a uno de los que estaban dirigiendo aquello, qué pasaría si nosotros seguíamos, y consultó y dijo, esta gente va a entrar a la fuerza, es decir, estaban dispuestos, creo yo, a cargar. O sea, de verdad, es que ya era el colmo. En fin, le quiero preguntar... Una lástima, tenía la sensación de que era una ciudad sin ley. Le quiero preguntar a Ramón Font, él es portavoz del Sindicato de Profesores USTEC, por esta crítica que se está haciendo a los Mossos. Los Mossos, buenos días, señor Font, lo que dicen es que actuaron para evitar que hubiese una coincidencia de ambas protestas y, por tanto, males mayores, incidentes, ¿no? Hola, buenos días. Mire, yo no soy experto en seguridad, no sabría qué decirle. Supongo que la policía en esos casos
pues intenta optar por la opción que va a dar menos problemas, ¿no? Sobre todo es velar por la seguridad de todo el mundo y que no haya tensiones. A veces en manifestaciones de este tipo han habido agresiones, han habido problemas, y supongo que se puede considerar dentro de lo menos malo pues que ayer no hubiera incidentes, ¿no? En el sentido de pasar a males mayores. Se manifestaron dos colectivos diametralmente opuestos y así acabó, ¿no? Vamos a hablar enseguida con un portavoz sindical para que nos dé su opinión. Él sí que es un experto en seguridad, pero sí que, hombre, hay que decir que la señora Lago se queja, y con razón, de que ellos tenían todos los permisos, habían pedido poder terminar la protesta ahí en la Plaza Sant Jaume, tenían el escenario a punto. ¿Por qué se prioriza en este caso al otro colectivo que improvisó y que había convocado una marcha no legal? ¿Me lo pregunta a mí? Sí, a usted, señor Font. Ya le digo que yo no soy experto en seguridad, supongo yo lo que entiendo es de educación, y si optaron por eso los Mossos d'Esquadra, yo ni entro ni salgo. Supongo que todo el mundo se manifiesta legítimamente y ya está, ¿no? Que eso es una democracia, pues hay conflictos de intereses, hay distintas visiones de las cosas. En ese momento se manifestaron dos manifestaciones de signo contrario y no hubieron incidentes en ese sentido, que otras veces sí que han habido incidentes, quiero decir, graves, ¿no? No lo que pasó ayer, pues que entiendo todos los puntos de vista. Señora Lago, ¿quiere decir usted algo? Hombre, claro, por Dios, es que vamos a ver, nosotros solicitamos los permisos con antelación, pagamos, organizamos el permiso para el escenario, y lo que hubo fue simplemente una gente que no nos permitió manifestarnos. No hay dos manifestaciones diferentes, ni dos colectivos. Había una gente que no quería de ninguna manera que la Plaza de San Jaime se llenara, porque se iba a llenar, iba a rebosar. No quería que se dijese libertad de elección de lengua y que la gente viera que hay muchísimas personas que se están empezando a movilizar para pedir algo tan sensato como que los niños puedan estudiar en su lengua, la que sea, catalán, español o gallego, o vascuence, o valenciano, y que en los edificios oficiales estén las dos lenguas y que no haya barreras lingüísticas en nuestro país. Y nosotros, mal que les pese a muchas personas, estamos recogiendo muchísimas colaboraciones de personas con su firma a favor de la libertad de elección de lengua. Y eso es lo que no soportan. Mire, nos decía la gente acostumbrada a movilizaciones en Cataluña, nos decía que nunca había habido tal oposición a una manifestación, que al final amenazaban pero nunca aparecían. Pero lo de ayer fue algo muy especial. ¿Por qué? Porque la clave es la lengua, es lo que más les duele. Que se sepa que nosotros queremos libertad de elección, no queremos restar a nadie su derecho, no queremos restringir el derecho de los niños a estudiar en catalán, que es lo mejor para ellos porque es su lengua materna. Pero también hay niños de lengua materna español que tienen derecho, y hay gente que eso no lo quiere consentir. Señor Font, ¿qué responde usted a esos planteamientos que hace Gloria Lago? Que a contar manifestaciones sí que ya tengo cierta experiencia, que Sant Jaume no hubiera rebosado ni mucho menos con 1.500 personas, que son los datos que daba la Guardia Urbana. De hecho, hay vídeos que todo el mundo puede consultar. Yo agradecería que no me interrumpieran, porque yo normalmente escucho. Los que tenemos trato con niños, con debates en educación, normalmente respetamos los turnos de palabra. Yo le agradeceré que usted me deje hablar. Eso los niños a veces nos dices que respetemos los turnos de palabra, y luego en televisión la gente se interrumpe. Por tanto, yo le pediría que nos escucháramos. Yo la he escuchado a usted con atención. Termine, señor Font. Le voy a traer al programa, ¿eh? Le voy a poner una mesita aquí en el plató de Espejo Público para que se lo recuerde también a los otros niños que tengo aquí, ¿eh? Porque lo de interrumpir es que a mí me lo han dicho. En televisión es muy habitual, efectivamente. A mí me molesta bastante también, pero bueno. Me lo han dicho niños de 12 años, se lo prometo, en clase me han dicho: tú me pides que yo respete turnos de palabra, y luego vemos a los mayores por televisión que se gritan, que se interrumpen, en fin. Pues nada, Paco yo le decía... ahora decía... mismo le hace una declaración al respecto, que es de los que más le molesta que le interrumpa. Pero bueno, no quiero interrumpirle. Siga, acabe, señor Font. Yo le decía que con 1.500 personas Sant Jaume no rebosa. Se necesitan por lo menos, pues decimos, entre 4 o 5.000 por lo menos, y la Guardia Urbana dio datos de 1.500 personas. Hay vídeos en Periscope que la propia Asociación de Hablamos Español publicaba, donde se ve que son grupos muy ideologizados que
que para nada respetan la pluralidad de la sociedad catalana. Más allá de la politización, dice usted, de esos grupos, entre en el fondo de la cuestión, en lo que le estaba pidiendo Gloria Lago, que dice que en ningún momento el fondo de la cuestión, ella, por ejemplo, educación en catalán, pero sí la libertad de elección. Mire, la ILP a la cual se refería la señora Lago, por ejemplo, lo que dice es que se puede ser maestro en Cataluña sin saber catalán. Eso, claro, ustedes se lo pueden preguntar si quieren a Inés Arrimada, se lo pueden preguntar a Albert Rivera, aquí no, se lo pueden preguntar a García Albiol. Aquí ni siquiera estos partidos están de acuerdo a que uno pueda ejercer de maestro sin saber catalán, que es lo que está pidiendo esa ILP, que el catalán no sea un requisito para ser maestro en Cataluña. Eso no es verdad. Señora Lago, eso no es verdad. Respóndale, por favor. Eso no es verdad. Sí, bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, pido disculpas si en algún momento he interrumpido, pero no estoy acostumbrada a hablar en televisión. Es la primera vez que nos dan voz y estamos encantados, pero le pido disculpas si no he respetado las normas porque no me llega el sonido con retorno. En segundo lugar, nosotros no somos grupos ideologizados. Le puedo asegurar que yo no sé a qué partido vota la persona que está a mi lado en una manifestación. Aquí hay gente de izquierda, de derecha y de todas partes. Es decir, la libertad de elección de lengua en Europa, lo que nosotros pedimos en esa ILP que usted tanto critica, esa ILP está basada en los modelos de todos los países con más de una lengua oficial. Y allí gobiernan a veces partidos conservadores, partidos socialdemócratas, y todo el mundo respeta eso porque nadie les consentiría que les quitaran a los niños algo tan importante. En segundo lugar, nosotros éramos muchos. Y le aseguro que la plaza iba a rebosar, porque si fuéramos pocos nos habrían dejado llegar para dejarnos en ridículo. Ese era su problema. Y la ley, por supuesto, que admite que los profesores sepan catalán. Es que nosotros creemos lo que decimos. Queremos que haya profesores que enseñen a los niños en la lengua en la que mejor aprenden, porque es axiomático. No admite prueba en contrario que como mejor aprende un niño es en lengua materna. Y ustedes, profesor, por lo que veo, les quiere restar a unos niños de Cataluña que tienen como lengua materna el español una herramienta de estudio maravillosa. Quiere que unos niños puedan enseñar su idioma y otros no. Pues perdone que le diga, pero eso es mucho peor que enseñar a los niños a no respetar el turno de palabra. Pues señor Font, respóndale y lo tengo que dejar aquí. No tengo más tiempo para este interesantísimo debate. Por favor. Sí, lo que le decía ella no me ha llevado la contraria. En la ILP se pide que el catalán no sea un requisito para ser maestro en Cataluña. Y la segunda cosa, lenguas maternas en Cataluña hay 300. Si el derecho es del niño, que esto ni en Naciones Unidas ni en el CELROM, ¿no?, que sería la Carta Europea por las lenguas minoritarias y regionales, se toma como un derecho individual el tema lingüístico. Figúrese que de las 300 lenguas maternas, si fuéramos coherentes, por favor déjeme hablar y no me interrumpa, si fuéramos coherentes y el niño tuviera derecho a pedir la educación en su lengua materna, pues tendríamos que ofrecer educación en 300 idiomas en Cataluña. Señor Font, es un derecho constitucional de los padres recogido en la Constitución española, garantizado en la Constitución española. No tiene usted ni idea. Usted forma parte de un sindicato que se dedica a adoctrinar a los niños, a lo mejor a enseñarles la importancia del turno de palabra, pero ustedes son esenciales para la penetración ideológica en las escuelas catalanas, baleares y valencianas. Es una auténtica vergüenza lo que está diciendo. Cristina Seguí, compañera de ¿Qué Diario, señor Font? Es una auténtica vergüenza. Es que encima no tiene usted ni idea de... No ha salido en la vida de la Constitución española. Oiga, ¿qué está diciendo? Deja que te responda, Cristina. Señor Font. Sí, le recomiendo a usted que apela tanto a la Constitución española, que lea la sentencia del Tribunal Constitucional del 20 de febrero de este año, que por cierto salió, creo que no por casualidad, el martes siguiente a que el Consejo de Ministros, el 16 de febrero, dijera que iba a poner una casilla para el castellano Méndez de Vigo. Sale una sentencia el 20 de febrero que dice que no es una cuestión individual, que dice que es competencia de las comunidades autónomas, y no hablo solo de Cataluña, el plurilingüismo, eso lo dice la sentencia del 20 de febrero. La Constitución española está recogida, está por encima del Estatuto de Autonomía, y esa sentencia hacía alusión a la casilla, no al derecho, sacrosanto derecho constitucional de los padres a enseñar a sus hijos en libertad y por supuestísimo a elegir en qué lengua se tienen que educar. No ustedes, entiendo que ustedes iban clientelarmente de toda esta movida, pero es que son los padres los que tienen derecho a elegir la educación de sus hijos. Punto. Bueno, Cristina, Punto. lo tengo que dejar ahí. Señor Font,
si quiere responder, y si no, ya dejamos por zanjado el debate. Vamos, que los padres tengan el derecho a no educar a un niño, eso en este país creo que no lo reconoce la Constitución. Nosotros garantizamos, a diferencia de otras comunidades autónomas con 2 lenguas oficiales, que todos los niños cuando acaban la etapa obligatoria hablan catalán y castellano. Eso no lo pueden decir ni en Valencia, ni en Navarra, ni en el país, ni en la comunidad autónoma vasca. En Galicia lo llevaban bien porque era más una comunidad autónoma de emigración que no de inmigración. Y desde que pusieron esto del trilingüismo, el gallego está en retroceso claro, eso dicho por compañeros maestros de Galicia. Quiero decir que nosotros hacemos nuestra obligación, que es que todo el mundo sea competente en catalán y en castellano. Y como nosotros lo hacemos, no lo hace ninguna comunidad autónoma con 2 lenguas oficiales. Pues queda aquí el debate por zanjado, volveremos a él. Muchísimas gracias a la señora Lau y al señor Font. Les debo decir que estamos recabando opiniones por parte de los sindicatos de los Mossos respecto a lo que pasó ayer en esa marcha y nos dicen que quieren hacer un comunicado conjunto. Espero que llegue a lo largo de la mañana y les podemos dar cuenta de cuál es la opinión mayoritaria entre los distintos sindicatos.